Buenos días, jóvenes. Vamos a continuar con lo que es la otra parte de la materia de metodología de la investigación, haciéndoles un hincapié que la metodología de la investigación es aplicada a cualquier ciencia para la generación de conocimiento, para hacer investigación y responder las distintas dudas. Sin embargo, todas las metodologías, los métodos que se utilizan son aplicables a principalmente la criminología, y les voy a hacer un énfasis en ciertos puntos que en realidad sí se tocan estos métodos y que son los principales que, que nos corresponden aplicar al momento de hacer dictámenes periciales. Porque cuando uno llega a un juicio oral a defender lo que es un dictamen pericial, lo primero que le preguntan a uno, cuál es el método que utilizó para realizar tal dictamen. Evidentemente, pues el perito, como posee la experticia en el área y precisamente en el tema que se le está cuestionando, pues ya debe saber qué método utilizó al momento de hacer su dictamen pericial. Aquí tenemos principales métodos utilizados en la investigación científica. Tenemos que es el método deductivo. Dice, es propio de los racionalistas, parte de una ley general construida a partir de la razón, va de lo general a lo particular, de la teoría a los datos. Y ahí podemos ver que tenemos la aplicación de este tipo de método en la fotografía forense. ¿Cómo, ¿Cómo sabemos que existe este método integrado eh, al momento de realizar la fijación fotográfica cuando se llega a un lugar de intervención? Aquí tenemos unas fotos, principalmente en fotografía forense, cuando se llega y se hace una criminalística de campo, el perito ya debe estar capacitado sobre qué metodología debe utilizar para fijar el lugar de los hechos, principalmente el lugar de intervención. Entonces tenemos nosotros una metodología que primeramente se toman fotos panorámicas. Fotos panorámicas son aquellas en las cuales se va a observar en amplitud todo el lugar. Principalmente se utiliza para lugares grandes y en los que se tiene que mostrar qué calles, qué avenidas, o si existe, si es un edificio, el lugar donde se va a procesar, el lugar en el que se va a realizar una criminalística de campo. Entonces se tiene que fijar de manera panorámica el lugar de intervención en donde va a procesar el perito. Y aquí tenemos en la primera foto una fotografía panorámica. Se ve que está oscura. Sin embargo, sí se observa todo lo que son las instalaciones de un rancho. Posteriormente, vamos disminuyendo, como les dije, va de lo general a lo particular. Tenemos fotos panorámicas, fotos generales. Las fotos generales nos van a mostrar determinada área en específico. Sin embargo, no va a estar enfocada en un objeto en particular. Entonces, aquí tenemos lo que es la panorámica, las fotos generales, que es una fotografía general. Aquí tenemos otra fotografía general que, como les mencioné anteriormente, no es específica con algún objeto. Sin embargo, sí se logra apreciar de manera general el área o cómo se encontraba el sitio al momento que llega el perito. Posteriormente se toma un plano medio, una fotografía de plano medio, en donde se observa algo en particular que uno quisiera observar en comparación con todo lo demás, con su entorno. Entonces aquí tenemos de manera particular, tenemos lo que es un arma de fuego y pues el cadáver. Y también se hacen fotografías de acercamientos.
Los acercamientos son ya de manera específica algún objeto que uno quiera fijar fotográficamente. Entonces, aquí tenemos la aplicación del método como deductivo en lo que es el procesamiento del lugar de intervención al momento de realizar la fijación fotográfica. Ustedes están en primer año, en primer cuatri, perdón, y posteriormente en el transcurso de la carrera van a ir viendo todos los métodos que se utilizan. Sin embargo, este es muy indispensable porque cada vez que se va a un juicio oral, tiene uno que explicar los métodos que utilizó para hacer ese dictamen. Principalmente este que es de fijación fotográfica, podemos observar que sí lleva una metodología, sí lleva una seriación de pasos, que son fotos panorámicas, fotos generales, planos medios, acercamientos, y si se quiere tomar algo en particular de un objeto, ya sería un gran acercamiento. El método inductivo va de lo particular a lo general. Toma en cuenta la observación y la experiencia de la realidad para llegar a la construcción de leyes generales. Es útil para generar conocimiento nuevo. Y aquí podemos ver la aplicación del método inductivo al momento en que encontramos en el lugar de intervención un casquillo que se aprecia que en la base del culote de lo que es el, perdón, dije casquillo, es cartucho, de lo que es el cartucho del arma de fuego, que sí fue percutido, que sí la aguja percutora golpeó lo que es el culote, lo que es la base de lo que es el cartucho organizado. El cartucho organizado, así se le denomina. ¿Por qué? Porque es lo que sería la bala completa. Entonces, tenemos aquí en la imagen que tiene lo que es así, en sí todavía tiene el proyectil, que es la ojiva o bala, tiene lo que es el casquillo y evidentemente pues no salió expulsada lo que es la bala. Eso llega a determinarnos que la pólvora está en su interior. Sin embargo, podemos apreciar en esta imagen no, pero se puede apreciar al momento de hacer el levantamiento de dicho indicio que presentaba percutida la parte inferior de lo que es este indicio del cartucho organizado. Eso nos lleva a inducir que la persona al momento de hacer el disparo del arma de fuego, el cartucho el, por alguna situación no deflagró, no realizó el disparo y tuvo que hacerle la extracción manual de dicho cartucho de la recámara del arma. ¿Cómo lo hizo? Pues evidentemente jalando lo que es el carro del arma de fuego hacia atrás para que pudiera expulsar de la recámara ese cartucho completo, porque si no, obstruye el paso para el siguiente cartucho. Y ahí es la aplicación del método inductivo al área de criminalística. Y todo esto va enfocado a las conclusiones, porque siempre que se realiza una criminalística de campo, tienes que hacer las determinaciones de las conclusiones basándose principalmente uno eh, en todo lo que observó, en, en la aplicación de los distintos métodos de manera general para llegar a razonamientos concretos. Tenemos lo que es el método analítico, que es la identificación y separación de los componentes de un todo para ser estudiados por separado y examinar las relaciones
entre las partes, considerando que la particularidad es parte de la totalidad y viceversa. Esto los puse juntos porque es método analítico, sintético, vienen de la mano. El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un todo a partir de elementos distinguidos para el análisis. Se trata, en consecuencia, de hacer una exposición metódica y breve en resumen. En otras palabras, debemos decir que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión cabal de la esencia de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. Y les pongo la palabra mecánica. ¿En dónde aplicamos estos métodos? Evidentemente, en la mayoría de los dictámenes en los que vamos a llegar a conclusiones. Sin embargo, uno de los dictámenes en los cuales se aplica el método analítico y también se aplica la síntesis, método analítico sintético, es en las mecánicas de hechos, en las mecánicas de defensa. ¿Por qué? Porque cuando te piden una mecánica de hecho, es la obligación del perito determinar la posición víctima-victimario y si nos vamos a la etimología de lo que es que es la palabra mecánica, recordemos que mecánica es el movimiento. El movimiento, si es mecánica, de hecho es el movimiento o los movimientos que se realizaron al momento en que fueron los hechos. Sin embargo, recordemos que como peritos y como expertos en la materia debemos de ser objetivos. Nosotros tenemos que ser objetivos y no pensar posiblemente fue algo. No discernir, sí estudiar todos los componentes o todo en general, porque para hacer una mecánica de hechos o una mecánica de defensa, el perito tiene la obligación de hacer el estudio del expediente en su totalidad. Digamos, si es una carpeta de investigación, el perito tiene que ir con el Ministerio Público, solicitar en la carpeta en su totalidad, en sí el expediente, y revisar todos los dictámenes periciales y todos los documentos que obran en dicha carpeta. Entre ellos podemos encontrar lo que son las declaraciones de los testigos, en dado caso que hubiera habido testigos, la criminalística de campo, lo que determinó la necropsia de ley, lo que determina, o más que nada, el informe policial homologado, qué es lo que pasó, la mecánica de lesiones, alguna mecánica de defensa que hayan pedido con anterioridad, y en base a todo el análisis, por eso es analítico, se va a sintetizar a una conclusión final en la cual el perito va a tener la obligación de determinar una verdad histórica. ¿Por qué les digo verdad histórica? Porque es lo que nos narraría en sí la apreciación, observación de los indicios, el análisis de las declaraciones de los testigos, si hubieron testigos, si concuerdan en tiempo y forma las cosas, si coincide los indicios con las declaraciones de cómo se encontraron. La necropsia de ley también es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que va a determinar si en dado caso cuál fue la causa de muerte. Porque aunque lleguemos a un sitio y digamos, no, pues encontramos, supongamos, eh, que la criminalística de campo, eh, pues el perito llega y hace mención de que en su dictamen, de que él llegó al lugar y se encontró una persona que estaba ahogada en los bordes del río. Las personas o lugareños lo extrajeron de lo que es el río y lo dejaron en las afueras. Lo observa el perito y ve que si tiene las livideces cadavéricas, todos los signos correspondientes a un posible ahogamiento.
Sin embargo, al momento de hacerle la necropsia de ley, resulta que no tiene agua en los pulmones. Ese simple hecho, aunque el perito criminalista de campo lo haya encontrado en el río, haya testigos de que los extrajeron de ahí, ese simple hecho de que no presente agua en los pulmones quiere decir que la persona antes de caer al agua ya estaba muerta. Entonces, por eso es importante analizar cada, eh, cada documento que obra en el expediente, tanto las declaraciones, las criminalísticas, el informe policial homologado, la necropsia, que es la más principal, si existe una mecánica de lesiones también. ¿Para qué? Para llegar a una conclusión eficiente en la cual podamos determinar una verdad, como se los digo, histórica. Porque la verdad real o la verdad legítima únicamente lo van a conocer las personas que estuvieron en el momento. Método analógico. El método analógico es razonar por medio de analogía, es decir, comparación o relación entre varias razones o conceptos. Comparar o relacionar dos o más seres u objetos a través de la razón, señalando características generales particulares, generando razonamientos basados en la existencia de semejanza. Más adelante viene un video muy corto de como 1 minuto, pero es atractivo porque muestra también el método analógico, la aplicación. El método demográfico, entre otros tipos de métodos que existen, está el método demográfico, que es el análisis de las comunidades humanas a partir de estadísticas. Es la aplicación estadística. El concepto precede de un vocablo griego compuesto que puede traducirse como descripción del pueblo. Esta disciplina estudia el tamaño, la estratificación y el desarrollo de una colectividad desde una perspectiva cuantitativa. Más adelante, pues les voy a mencionar que puede haber un estudio desde un enfoque cuantitativo, porque va a haber un conteo, o un enfoque cualitativo, en base a cualidades o, o ciertos fenómenos que no son medibles de manera cuantitativa. El método histórico. El método histórico o la metodología de la historia comprende el conjunto de técnicas, métodos y procedimientos usados por los historiadores para manejar las fuentes primarias y otras evidencias. Entre ellas está la arqueología, la archivística, disciplinas auxiliares de la historia, entre muchas otras. Es principalmente utilizado por las ciencias sociales. Para investigar sucesos pasados relevantes de las sociedades humanas, esta metodología tiene por objeto la elaboración de historiografía o producción historiográfica. Más que nada que exista el antecedente de las situaciones que ocurrieron para no volverlas a repetir a lo largo de la historia. Y este es el video que les mencioné. Es corto, es de 1 minuto, 2 minutos creo, pero es muy llamativo. Por favor, dime qué investigaste. Estoy en su casa. Tiene de 3 a 5 días de no estar aquí. ¿Cómo lo sabes? Primero entré a la cocina. Abrí el refrigerador y solo había huevos. Así que tomé uno y lo puse en un vaso con agua fría. Como se sumergió, puedo concluir que los huevos son frescos. No tiene más de 5 días que los compró. ¿Estás seguro? Claro, lo deduje porque parto de un experimento que ya fue comprobado, en el que si el huevo se va al fondo, es fresco, y si flota, ya no sirve y tiene muchos días. Después me dirigí a la sala y encontré un montón de periódicos.
Observé cada uno de ellos. Todos tienen el crucigrama resuelto, todos menos los últimos 3. Insisto, tiene de 3 a 5 días de no estar en su casa. Induzco que probablemente siempre resuelve el crucigrama. ¿Dónde estará? Espera, estoy en su cuarto. Le gusta el rock. En los últimos 3 años ha ido a distintos festivales, pero hay un patrón. En todos participa el mismo grupo. En los periódicos que revisé hay un anuncio sobre este grupo y se está presentando en este momento. ¿Comprendes? Existen semejanzas. Le gusta el rock y el mismo grupo se presenta en todos los festivales. Probablemente es la razón por la que no estuvo en casa todos estos días. Fue al festival. A la relación de hechos y pensamientos de manera lógica y ordenada se le llama razonamiento y se utiliza para explicar, tomar decisiones o resolver situaciones. La manera en la que procesas la información y generas conclusiones puede ser deductiva, inductiva o analógica. Entonces, esos son los distintos métodos. Existen muchísimos más, pero estos son los que nos importan. ¿Por qué? Porque vamos ya a entrar en materia de lo que es los primeros temas correspondientes a las etapas de la investigación, a determinar lo que es, cuál es el problema, cuál es la duda que uno tenga, una elección de algún posible tema, qué son las hipótesis, qué son las teorías. Asimismo, pues las premisas, todo esto ya deberían de saberlo porque ya lo debieron de haber visto eh, en la secundaria, en la preparatoria. Se ve lo que son las premisas, lo que son las hipótesis, lo que es una teoría, etcétera. Continuamos, dice, metodología de la investigación es una herramienta en el campo de la investigación que por su estructura y contenidos abordan los elementos básicos que guían un proyecto de manera metodológica y didáctica. Desde siempre, el hombre ha tenido por naturaleza la curiosidad y necesidad de conocer, entender y explicar el pasado, el presente de su mundo, su vida, es decir, de los fenómenos naturales y sociales que lo rodean y producen. El primer contacto con el mundo se da por la sensación, la percepción e intuición, para después pasar al juicio y la razón, producto de la experiencia cotidiana o conocimiento teórico con el fin de entenderlas. Y como se los había explicado eh, en la clase pasada, que pues a través de dónde podemos percibir al mundo, a través de los 5 sentidos. Principalmente, pues nosotros somos muy específicos en el uso de la observación, de la vista, para tratar de entender lo que es el mundo exterior. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y quiénes? Son interrogantes que de acuerdo a Campos, el autor Campos, en 2015, llevan al sujeto a estar en permanente actividad indagatoria, descubriendo, inventando, confirmando, rechazando axiomas, supuestos, premisas, hipótesis e ideas. Producto de esta acción que ordenada de manera lógica, sistemática y comprobada, empírica o teóricamente, dan origen a la ciencia, la cual de manera general da cuenta de los fenómenos naturales y sociales. Y es a través de las preguntas, las dudas o las posibles observaciones que un espíritu investigador tiene, en el cual posiblemente realice hipótesis para explicar ciertos fenómenos, se lleguen a las conclusiones. Pero para eso debe existir lo que es un problema, lo que es un cuestionamiento, una pregunta, para posteriormente llegar a conocer pues una explicación lógica.
El enfoque cuantitativo. Existen dos tipos de enfoques, el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, que representa, como dijimos, un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos brincar o eludir los pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica de las preguntas. Se establecen hipótesis y se determinan variables. Más adelante voy a explicarles de manera más específica cómo es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo va dedicado principalmente a las ciencias naturales, como la física, química, biología, en la cual vamos a tener mediciones, se requiere de exactitud y debe ser repetible. Ahí vamos a ver las características específicas de lo que es el enfoque cuantitativo y también del enfoque cualitativo, que el enfoque cualitativo va más basado a las ciencias sociales. Entre ellos, pues están lo que es la antropología, la sociología, la psicología, historia, derecho, economía, pedagogía, psicología, que son campos de estudio en los cuales las variables, en este caso podrían ser las personas, los humanos, no pueden ser experimentales. El proceso cuantitativo. Las fases del proceso cuantitativo son múltiples. En esta situación tenemos 10 fases, que la fase 1 es tener una idea de algún fenómeno que deseemos estudiar. Les voy a poner un ejemplo. En dado caso que un alumno quiere investigar determinar la frecuencia de hechos de tránsito asociados al consumo de alcohol, viéndolo desde una manera criminológica. Entonces tenemos que, la idea pues se tiene. ¿Cuál es la idea? Pues quiero determinar si existe relación entre lo que son los hechos de tránsito, posibles atropellamientos, alguna situación que haya sucedido por un hecho de tránsito y qué relación tiene en sí en su consumo con el alcohol. ¿Y cómo lo vamos a determinar? Pues a través de encuestas. Sin embargo, sí existe una medición. ¿Por qué? Porque se va a medir todas las personas que caigan detenidas por ataques a las vías de comunicación, en este caso principalmente la mayoría de las situaciones es porque vienen conduciendo en estado etílico. Entonces, ya se tiene que hacer y plantear el problema, planteamiento del problema. Entonces, se tiene la idea, se hace un planteamiento del problema, pero antes de eso, posterior a eso, debe hacerse una revisión de la literatura y desarrollo de un marco teórico. La revisión de la literatura es principalmente para tener una visión más amplia sobre el tema en el que se está investigando. Verlo desde todos los puntos posibles y verificar todas las investigaciones que ya existen correspondientes al problema que nos estamos planteando. Entonces, para eso sirve la revisión de la literatura y también para tener un marco teórico, un marco de referencia en el cual sepamos que en otro lado, si ya se hizo la misma investigación, sin embargo, no va a ser la misma población. La fase 4 es la visualización del alcance de estudio, que hasta dónde queremos abarcar
Puede ser, si digamos, ciudad de Tapachula, quiero hacer ese estudio nada más en la ciudad de Tapachula, solamente entre la ciudad de Tapachula. Sin embargo, si quiero ampliar mi campo de investigación, bueno, pues quiero toda la zona costa de Chiapas, y ahí ya serían distintos municipios. Entonces, nosotros debemos de tener también una visualización del alcance de estudio. Asimismo, la elaboración de hipótesis y definición de variables. Aquí la principal variable es, en el problema que yo les planteé, pues es los grados de alcohol que consume a alguien al manejar, ¿no? Si maneja con cierto grado de alcohol en sangre. Pero esas son simplemente la variable que si tiene algún grado de alcohol en sangre, y lo relaciona con el hecho de que cometió un accidente, un hecho de tránsito, ¿no? Que está involucrada la persona en un hecho de tránsito. Sin embargo, estas no son las únicas variables que se pueden estudiar. Se pueden estudiar múltiples variables, entre ellas, ok, si la persona venía en estado etílico, venía con cierto grado de alcohol en sangre, aparte, pues, cometió un hecho de tránsito, no sé, podría ser, cometió un atropellamiento, se pasó un alto, iba a exceso de velocidad. Ahí se van viendo cómo hay múltiples variables. Sin, sin embargo, existen más variables que podemos analizar al momento de ya realizar la investigación. ¿Cuáles son esas otras variables? Ok, los requisitos es una que sea, que haya cometido un hecho de tránsito y que tenga algún estado etílico, ¿no? Esos son los dos requisitos, dos variables que estoy manejando. Sin embargo, puedo yo determinar, bueno, de todas esas personas que estuvieron detenidas o que cometieron un hecho de tránsito en estado alcohólico, ¿cuántos son hombres? ¿Cuántos son mujeres? ¿Cuál es el grado de estudio de cada persona que cometió el hecho de tránsito? Entre otras variables que se pueden ir determinando poco a poco. Posteriormente sigue el desarrollo del diseño de investigación, que es la fase 6. La fase 7 es la definición y selección de la muestra, que es a lo que yo les digo. Ustedes tienen que definir sobre una cierta población cuál va a ser su alcance, su campo de estudio. ¿Cuáles son las personas que a ustedes les interesan? Podemos decir que, bueno, persona que sí cometió un hecho de tránsito, pero no iba con aliento alcohólico, no tenía algún grado de alcohol en sangre, pues es desechada porque no está dentro de lo que yo quiero estudiar. Porque puede cometer algún hecho de tránsito, pues porque llevaba prisa, porque falta de precaución. Entonces, son otros factores que están determinando el hecho de tránsito, y en este caso no cumpliríamos con las variables, que es que esté con estado alcohólico y que haya cometido un hecho de tránsito. Por eso dice la definición y selección de la muestra. Entonces vamos a desechar a los que no consumieron alcohol, aunque hayan cometido un hecho de tránsito, pero ellos no entran dentro de mi estudio. La recolección de datos, evidentemente, pues se lleva ya la recolección de datos de quién es la persona, edad, para ir seleccionando las múltiples variables. Posteriormente, que ya se tienen los datos de un periodo determinado, porque uno determina el periodo de entre qué fechas y qué fechas. Puede ser, no, pues yo quiero mi estudio para 6 meses, yo quiero mi estudio para un año. Y durante un año voy a estar haciendo las encuestas, viendo las estadísticas, para tener
lo que son los datos necesarios para un posterior análisis, que es la fase 9, es el análisis de los datos. Y finalmente, la elaboración del reporte y de los resultados obtenidos. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? El enfoque cuantitativo tiene las siguientes características. 1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Cada cuánto ocurren y con qué magnitud. Eso era lo que les decía, como su mismo nombre dice, cuantitativo. Se tiene que medir. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. Entonces, el enfoque cuantitativo debe ir enfocado a preguntas específicas o que vamos a contestar. Entonces, una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y las somete a pruebas mediante el empleo de los diseños de investigación apropiados, si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas. Se aporta evidencia a favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. El apoyar la hipótesis se genera confianza en la teoría que la sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y eventualmente la teoría. Y como les dije, les hablo mucho sobre la hipótesis y teoría, y recordemos que las hipótesis son las explicaciones tentativas de un fenómeno en estudio o un fenómeno investigado. Entonces, supongamos, en el ejemplo que les puse de la relación de la frecuencia que hay de hechos de tránsito asociados al consumo de alcohol. Y mi hipótesis es que sí existe una relación directa, porque la mayoría de los que cometen hechos de tránsito es porque van en estado alcohólico. Y en base a mi estudio voy a hacer mi hipótesis, que es la que les dije ahorita, en la cual voy a explicar el fenómeno en estudio. Mi hipótesis es que sí, tiene una relación, porque tiene una relación directa los hechos de tránsito con el consumo de alcohol. Sin embargo, si durante el periodo de estudio me sale muy poca cantidad de población o de mi muestra que voy a tomar, que en realidad consumió alcohol y tuvo un hecho de tránsito, entonces mi hipótesis está desfasada, mi hipótesis no concuerda y pues se desecha. Sin embargo, toda investigación es importante. ¿Por qué? Porque aunque no resulte como uno quiera, aunque no resulte, no tenga el resultado que yo predije en la hipótesis, recuerden que se está obteniendo pues un análisis de un fenómeno en particular. Dice, así, las hipótesis, por ahora denominemos las creencias, se generan antes de recolectar y analizar los datos. Y pues, como les digo, son explicaciones tentativas del fenómeno investigado. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en la hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe de demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados, deben poder observarse o referirse al mundo real.
Entonces, aquí la recolección de datos es imprescindible. Sin embargo, pues recuerden que como es cuantitativa, se tiene que medir. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, y se deben analizar con métodos estadísticos. Este tipo de estudios se analiza principalmente con los métodos estadísticos de chi cuadrada y entre otros. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que otras posibles explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio se desechen y se excluyan la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, o sea, las hipótesis, y de estudios previos, teoría. La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan en el conocimiento existente. Y aquí pues es importante la investigación y los estudios previos, porque como dice ahí, los estudios previos, lo que es la teoría, es el conjunto de enunciados interrelacionados que se definen y describen y relacionan y explican un fenómeno de estudio. Básicamente, pues la teoría es lo que es las hipótesis ya comprobadas y que se ha hecho un estudio sobre él. Entonces, por eso es imprescindible hacer una amplia investigación documental también para ver cuáles son los estudios que estuvieron con anterioridad o estudios relacionados y nos podamos basar y nos podamos apoyar como columnas vertebrales para la investigación. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible de sus temores, creencias, deseos y tendencias influyen en los resultados del estudio o interfieran en los procesos y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. Recuerden que nosotros somos la parte científica, debemos de ser objetivos. No les voy a pasar como a mi compañera que en realidad su dictamen no tenía las bases suficientes para hacer una conclusión como la que hizo, en la cual ella estipulaba que había 2 personas sobre la moto que perdieron el control, cayeron y salieron huyendo. Situación que no debe darse. Nosotros como la parte científica debemos de tener esa objetividad siempre. Evidentemente, pues en cierto aspecto sí hay subjetividad porque nosotros percibimos todo a través de los sentidos, principalmente la visión, la vista. Entonces, esta puede ser fallible, ¿no? Puede fallar o podemos tener ciertas perspectivas distintas. Sin embargo, nuestro análisis siempre debe ser objetivo y no nos debemos de querer llevar por posibles creencias o deseos o tendencias que nosotros deseemos, en este caso en un estudio o al momento de llegar a una conclusión. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado el proceso y se debe tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. Por eso se debe definir bien cómo se va a hacer el estudio. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, o sea, una muestra a una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Y eso sí, como les dije, que va enfocado más a los que es las ciencias naturales, biología, química, física, este tipo de estudios. ¿Por qué? Porque vamos a tener cantidades medibles y principalmente debe de ser, debe de ser
un estudio en el cual se pueda replicar, que yo lo esté realizando aquí en México y me vaya a Europa y allá lo haga y me tenga el mismo resultado. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de las teorías. Ahí no hay nada más que decir. Para este enfoque sí se sigue rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuyen a la generación de conocimiento. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. Berman, 2008. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe la realidad con esa aproximación a la investigación. Y es lo que le dije, nosotros debemos ser objetivos y si es algo medible y tenemos un aparato que nos dé con gran exactitud el desarrollo de algún fenómeno, es lo más imprescindible que se utilice dicho aparato. Ahora vamos con el enfoque cualitativo. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis precede a la recolección y el análisis de los datos, como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. Y las fases del proceso cualitativo. ¿Cuáles son las fases del proceso cualitativo? Pues tenemos 9 fases, que la fase es la unidea, que como les digo, tener alguna idea de algún problema o alguna duda que queramos resolver. La fase 2, planteamiento del problema. La fase 3, una inmersión inicial en el campo. La fase 4, una concepción del diseño de estudio. La fase 5, definición de la muestra inicial de estudio y acceso a esta. La fase 6, recolección de los datos. La fase 7, análisis de los datos. La fase 8, interpretación de resultados. Y la fase 9, elaboración del reporte de los resultados. Muy similar a la anterior. Sin embargo, en esta, la literatura debe estar en todas las fases. Si se dan cuenta, puede estar en cualquiera de las fases y va a servir como marco de referencia o marco textual principal, ya que este es un estudio que se hace más que nada bibliográfico y en la cual no existe una etapa experimental. Aunque ciertamente hay una revisión inicial de la literatura, esta puede completarse en cualquier etapa del estudio y puede apoyar desde el planteamiento del problema hasta la elaboración del reporte de resultados. La vinculación entre la teoría y las etapas del proceso se representa mediante flechas curvadas. Y esto nos hace referencia al esquema anterior en el cual la literatura es importante en cualquier fase o etapa de lo que es el método cuantitativo. Y este es imprescindible, como se los dije, en el estudio de las ciencias sociales, ya que cualquiera de estas ciencias utiliza este método o este enfoque de estudio, ya sea la antropología, sociología, psicología, derecho, economía, pedagogía o psicología, entre otras. En la investigación cualitativa a veces es necesario regresar a etapas previas. Por ello, las flechas de las fases que van de la inmersión inicial en el campo hasta el reporte de resultados pues, se visualizan en 2 sentidos. Por ejemplo, el primer diseño del estudio puede modificarse al redefinir la muestra inicial y pretender tener acceso a esta. Podría ser el caso de que
que se desea observar a ciertas personas en su ambiente natural, pero por alguna razón descubrimos que no es factible efectuar las observaciones deseadas. En consecuencia, la muestra y los ambientes de estudio tienen que variar y el diseño debe de ajustarse. Un ejemplo tal fue la situación de un estudiante que deseaba observar en un penal a criminales de alta peligrosidad con ciertas características, pero le fue negado el acceso y tuvo que acudir a otra cárcel donde entrevistó a criminales menos peligrosos. Entonces, todo estudio se va a referir a hacer un planeamiento, un plan de trabajo para poder llegar a ciertas conclusiones, a poder llegar a contestar nuestra posible hipótesis. Y eso sería todo con respecto al enfoque cuantitativo y al enfoque cualitativo, así como los métodos utilizados. Gracias.